Pablo en la cárcel, mire qué interesante, que Pablo, hola Cristian, que te bendiga, qué bueno. Qué bueno es saber que por encima pudo rebasar todos esos estados. Carmen López, Dios te bendiga, Carmen, amén. Y Carmen Nieves, que nos está viendo, Edgar Soto, que nos está viendo. Así que para los amigos que nos están viendo, estamos en Filipenses capítulo 2, ya pasamos el versículo 16 y ahora inductivamente vamos a los versículos 17 y 18. Inductivamente porque le estamos preguntando a los mismos versículos, le formulamos unas preguntas que vamos contestando. Vamos a los versículos 17 al 18 para ver quién desea leerlo y vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué significa libación? Libación, porque es una palabra que Pablo utiliza aquí. ¿Qué quiso decir Pablo con la frase, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe? Y la otra, mire qué interesante, la tercera es, ¿qué diferencia hay entre gozo y regocijo? Porque Pablo nos había enseñado en una ocasión, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Hola, Roxana, Roxana, saludos, Dios te bendiga. Amén. Vamos a ver esos dos versículos, el 17 y el 18. ¿Quién lo lee? Ajá. Y aunque sea derramado en libación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijáis también vosotros conmigo. Muy bien. Vamos a ver entonces que dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. ¿Qué significa libación? Porque esta palabra en la antigüedad se utilizaba. ¿Qué es eso? Vamos a ver, ¿qué es libación? Derramar un líquido sobre una ofrenda. Muy bien, cuando se derramaba un líquido, sobre todo en ocasiones que se derramaba, por ejemplo, vino sobre una ofrenda, ¿verdad? Y entonces esto tenía una connotación también en el Antiguo Testamento, sobre todo por lo que significa, ¿verdad? El vino, además de que estamos hablando de un ritual. Eso era la libación, un tipo de ritual donde se derramaba el vino, ¿verdad? Y eso cobraba un significado muy especial porque era tipo de la consagración. Recuerde que en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que son símbolos, ¿bien? El vino, el agua, el templo de Salomón, la famosa Shekinah, que era la presencia del Señor, El sacrificio del cordero. el sacrificio del cordero, el derramamiento de sangre. En el Antiguo Testamento dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Eso dice el Antiguo Testamento. Y eso apunta hacia quién en el Nuevo Testamento. ¿Hacia quién? Hacia Cristo, que Juan dijo que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Va observando qué interesante, porque ninguno de esos corderos de la antigüedad que derramaron su sangre, porque simple y llanamente los mataban y derramaban la sangre, ¿cuál es la realidad? No tenían la capacidad de poder perdonar los pecados de una vez y para siempre. Entonces, ¿cómo era que se hacía? ¿Cómo? Que usted realizaba el sacerdote realizaba el sacrificio y realizando lo que pasaba luego. Volvía a pecar y estaba otra vez frito, estábamos en la misma, ¿cierto? ¿Usted sabe qué es eso? Y el que no podía hacerlo, usted sabe que daba un palomillo, una ofrenda vegetal, porque los pobres siempre hemos estado sobre la faz de la tierra, ¿cierto? Amén. Siempre hemos estado, bueno, Jesús dijo, a los pobres siempre los vas a tener allí. Bueno, y distinguiendo también los tipos de pobreza, ¿verdad? Porque hay una pobreza que es la pobreza espiritual, y esa es muy triste cuando la persona la tiene, porque una persona puede tener tal vez
o mías no están tan bien, pero puede tener riqueza espiritual. Y de eso mismo nos habla el sermón del monte, ¿ok? Así que ya sabemos que ese líquido que se derramaba sobre algo, y ese algo tenía un valor sacro, sagrado, apartado, ¿bien? Y eso es muy importante. Por eso es que hoy día, y como esto lo vamos a aplicar, y me gusta aplicarlo a la vida de hoy, mire, esta plataforma que está aquí, ¿cierto? Que ahí, desde ahí se predica, cantamos, enseñamos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es la realidad? Esto es una plataforma. La gente le llama altar, está bien, no vamos a pelear por eso, ¿cierto? No vamos a pelear por eso. Pero voy ahora para los amiguitos que están allá. Si usted tiene dudas, si no le entiende, usted me escribe por Messenger, que no vaya a entender lo que yo le he dicho, ok, por si acaso. Esa plataforma le llamamos altar. Ahora, ¿cuál es la realidad? Ya nosotros no sacrificamos nada en este altar, en lo que llamamos altar, o yo prefiero llamarle plataforma. Ahora vamos al asunto, que mucha gente dice, no, que ahí tiene que pararse en santidad. Bueno, obviamente, porque sin santidad nadie verá al Señor. Todos hemos sido separados para el Señor. Pero le llamamos santo al lugar porque ha sido separado para el Señor. Amén. ¿Para qué uso? Para predicar. Amén. Y el predicar la palabra conlleva una seriedad. Amén. No es pararnos ahí a predicar, a cantar, a hablar lo que sea por hablarlo. Eso conlleva una seriedad. Por lo tanto, ¿qué pasa? Hemos separado todo este lugar que está aquí. Mire, todo este lugar lo hemos separado para el servicio al Señor, ¿cierto? ¿Cómo servimos al Señor? Para los que no han visto el local, dirá, ¿de qué sitio él habla? Pues mira, estoy hablando del templo que llaman, estoy hablando del lugar de reunión. Entonces, pues el lugar lo hemos separado, como estamos ahora estudiando la palabra para predicar. Si tenemos una vigilia, tenemos un concierto de oración, etcétera, pero también hemos separado el lugar porque los jueves, viernes y sábado servimos comida, y eso es parte de un ministerio de la iglesia, y es tan importante como las demás cosas. Y ahí se coloca una mesa, se coloca la comida que le vamos a entregar a los muchachos afuera, porque pues siempre por la pandemia seguimos los protocolos y todavía los estamos siguiendo dentro de lo que podemos, ¿verdad? Pues este lugar ha sido separado y por eso es santo. Escuche para que también pueda entender, porque la Biblia dice, Pablo habla también en Romanos, de que hay diferentes tipos de vasijas y cada vasija tiene un uso, ¿cierto? Hay distintos tipos de vasijas. Ahora, dice Pablo que nosotros somos vasos de honra. Amén. ¿Qué significa eso de ser vasos de honra? Vamos a ver. No somos vasos de deshonra, somos vasos de honra para su gloria. ¿Qué significa eso? ¿En qué medida soy un vaso de honra? Porque hay vasos de deshonra, y la Biblia menciona, por ejemplo, con su nombre, a Judas, ¿cierto? Y dice que Caín era hijo del maligno, pues son vasos de deshonra. No lo digo yo, eso lo dice allí de la Escritura. Bueno, nosotros somos servidores del Señor, estamos para servirle al Señor. Muy bien, somos servidores del Señor. Esa tinaja o esa vasija contiene algo, ¿cierto? Podía ser aceite, podía ser agua. Nosotros, como esa tinaja o esa vasija, cargamos la presencia de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya no tenemos que estar fuera buscando, ay, Espíritu Santo, ¿dónde está? Él está dentro de nosotros. Por eso se fue Jesús. ¿Recuerda el día de Pentecostés de que hablábamos el domingo? Entonces, Pablo habla muy seriamente de eso, lo que se consagraba al Señor. No me tienen que decir, no me tienen que levantar la mano.
¿Cuántos de los que estamos aquí estamos consagrados al Señor? Amén. Amén. Mire, si tenemos a Cristo como Señor y Salvador, pues estamos consagrados. Pero tal vez lo primero que diría alguien, válgame, yo no sé, es que no soy muy bueno. No te preocupes, si los del libro Maya ni de madera eran buenos, no hay uno bueno. Esto es por la gracia y la misericordia. Si Él te salvó y te hizo nueva criatura, pues tú eres una vasija de honra en las manos del Señor. Amén. Amén. Y una vasija que el Señor va a ir poco a poco procesando. Así que el líquido se derramaba sobre algo que tenía algún valor sagrado. Mire, y esto es bien importante para que pueda entender esto de la vasija también. Su cuerpo y el mío es templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Fíjese, el cuerpo. En este cuerpo habita la presencia del Espíritu Santo de Dios. Eso es una bendición, eso es algo inmerecido, que un humano falible, pecador, con todas las manías que se nos pueden registrar, que seamos una vasija y que esa vasija esté llena de la presencia del Señor. ¿Sabe algo? Esa es la realidad espiritual. Amén. Usted carga la presencia del Señor. Amén. Cargamos esa presencia augusta, ¿verdad? La presencia manifiesta del Señor. Hay un versículo en Génesis 35:14 que cita el comentarista y dice: y Jacob erigió una piedra y derramó sobre ella, mire esto, libación, y echó sobre ella aceite. ¿Qué líquido se derramaba ahí? Aceite. Aceite. ¿Y de qué tipo el aceite en el Antiguo Testamento? De la unción. Oliva. De la unción. ¿De la qué? De la unción. De la unción, de la presencia del Espíritu Santo. Usted recuerda cuando se habla de la parábola de las 10 vírgenes. Estarás tú velando como las 10 vírgenes, que a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Unas que tenían aceite. ¿Y qué le pasó a las otras? Se quedaron sin aceite. No tenían aceite. Procrastinaron. ¿Qué significa eso? Cuando uno deja todo para último, ¿verdad? Porque el aceite es la presencia del Señor. Ahora mire esto, las vírgenes que tenían el aceite también cabecearon. Ella le dio sueñito también. No fue por eso que se hace esa distinción. Lo que pasa es que la tipología que se habla es sobre el aceite y sobre las lámparas antiguas, ¿verdad? Hablando de que cuando venga ¿quién? Cristo. Ajá. Bueno, espiritualmente hablando, ¿verdad? De eso que está hablando, de la segunda venida de Cristo, que cuando el Señor venga, podamos estar allí delante de su presencia, llenos, repletos de su presencia. Amén. Amén. Ahora, ¿qué se espera de una vasija? De una vasija del Señor, estoy hablando, ¿verdad? Que esté llena, esté llena. Amén. Amén. Yo recuerdo cuando antes la gente decía, pues si viene el Señor, que me lleve en un segundo viaje, porque es que pues si él sabe todas las cosas y sabe que tal vez no me dio tiempo de preparar. No, escúchalo. Si eres vasija del Señor, el Señor ya te comisionó para que estuvieras lleno. Amén. Mantente en ese gozo, en ese fervor, en esa alegría, porque a eso fue que nos llamaron. Mira que aquellas procrastinaron. No solamente se durmieron, sino que para ahorita iban, ay, vamos a conseguir, espérate, que ustedes nos pueden prestar un poquito del aceite y después nosotros se lo devolvemos y compramos. ¿Qué pasó? No había tiempo, escucha, y esto es bien importante, por el aspecto de manejar el tiempo. El tiempo es oro, amén. El espacio temporal o de tiempo es oro, por lo tanto hay que aprovechar el tiempo que el Señor nos da aquí en la tierra. Amén. Amén. Oiga, lo cierto que unas sí pudieron presentarse delante de la presencia del Señor, aunque estaban cansadas, aunque cabecearon, pero la presencia
estaba allí, que es el aceite, ¿verdad? Y recuerde que estas lámparas, no sé si han visto estas lámparas de la antigüedad, que a veces son un poco yo tenía una que la iba a traer y se me quedó, pero es una lamparita de estas que se usaban antes de aceite plana, ¿verdad? Plana al principio, ¿verdad? Y ahí era que se depositaba el aceite. 35, Génesis 35, ¿qué? Perdóname. Génesis 35, Te digo ahora. 14. 14. 35:14. 35:14. Sí. Vamos a ver qué dice Éxodo 29:38. Ya vimos la libación de aceite, ¿verdad? Que se derramaba aceite, pero también se derramaba vino, ¿verdad? Ajá. ¿Qué dice Éxodo 29:38? Vamos a ver. 38. Éxodo 29:38. El altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo. Muy bien. Vieron cada uno de los objetos y el significado que tenía cada objeto. Bien. Ahora, siendo esta una cultura vinícola, que conocían lo que es el vino, porque se daba definitivamente, ellos lo cosechaban, cada vez que hablaban de vino, Israel sabía de lo que realmente estaban hablando, ¿cierto? Y el aceite también lo sabía, como los pescadores, cuando Jesús decía, los voy a hacer pescadores de hombres, ellos sabían de lo que realmente Jesús le estaba hablando. ¿Por qué? Porque eso era parte común, hermanos. Eso era que completamente normal, como en nuestra cultura hay tantas cosas que se dan, que nos hablen, por ejemplo, del ñame, de la calabaza, de la yautía, de la pana. Imagínense, un puertorriqueño que ha vivido en el campo y que nos hablen de la pana y nos vamos a Estados Unidos y digamos pana, como dicen algunos cuando se van para allá luego, que no saben lo que es pana, tampoco bacalao, tampoco arenque, no sé qué le pasó, se desmemoriaron, ¿verdad? Porque eso es parte nuestro, como el vino, hablar del aceite, hablar de los peces, hablar de la viña. Recuerda la viña que tú... Esas son cosas comunes, ¿verdad? Esos son como tópicos, cosas tan básicas para ellos como para nosotros. Es una rica pana con bacalao. El vino, ¿verdad que sí? Claro. El vino de las libaciones no debía ser un vino ordinario, sino del mejor. Números 28:7, observe esto. Números 28:7. Y derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. ¿Qué significa esto? Que lo mejor se le daba ¿a quién? Al Señor. Usted recuerda la ofrenda de Caín y de Abel, que a veces la gente pelea y dice, pero, ay bendito, pero si Caín, él fue con buen gusto a llevarle. Eso me lo dieron a mí hace años, yo por poco lloro, yo dije, ¿cómo es? ¿Dónde está él? Aquí, yo dije, pues está, yo mismo dije, yo peleé porque yo dije, pues si es así, no, porque él le trajo una ofrenda, mire eso. Y no era así, realmente. ¿Qué había detrás de todo eso? No sacrificar lo mejor. No sacrificar lo que apuntaba hacia ¿qué? Hacia el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cuando usted ve luego a Caín en el Nuevo, dice que Caín era del maligno. No fue que nadie le puso un estigma, ¿verdad? Lo señala la palabra, porque el único que puede conocer las intenciones del corazón, ¿quién es? El único que puede conocer las intenciones del corazón es el Señor. Ni usted ni yo, ni siquiera alcanzamos a ver las verdaderas intenciones del hombre aquí en la tierra. Mi hermano allá. Ajá. Eso que mencionas del sacrificio, cuando uno está dispuesto, ¿verdad?, en cualquier contexto a sacrificar tiempo o algo por alguien, debe ser genuino. Genuino, claro. Debe estar uno incluso dispuesto al fruto del sacrificio, lo que pueda venir después de tú sacrificar algo por algo. Eso es bien interesante lo que trae. Mira, hasta en la vida diaria, como tú dices, si vamos a dar algo en la vida diaria, vamos a suponer, ya que estamos hablando de vianda,
voy a dar, tengo en casa un ñame, miré el ñame y dije, este ñame está podrido. Ah, ok, ya sé lo que voy a hacer, se lo voy a llevar a la vecina. Vecina, aquí te traigo este ñame para regalártelo, pero en el fondo lo que digo es, total, no lo va a poder usar porque está podrido. O es como si le doy una lata de carne o de lo que sea, y la lata es de 1898, con mi marido los americanos acá. 1898, súmale, yo estoy exagerando un poco, pero esa carne ya está hecha piedra allá adentro. Y se la di con mucho cariño para usted. Pues sabe una cosa, eso no tiene ningún valor, ¿cierto? ¿Por qué no tiene valor? Porque di, no lo mejor que tenía, que di lo peor. Vi lo peor que tenía. Mari nos dice desde San Francisco, California, dice Mari por aquí, es nuestra responsabilidad mantenernos en la obediencia y en el fruto del Espíritu con la gracia y misericordia de nuestro Salvador. Muy bien por Mari, tremendo Mari, saludos. Allá Yolanda, así es Yolanda, ¿verdad? Hay que dar pues lo mejor, imagínate, no la voy a dar como invadieron ya. Tú te estás viendo porque tú sabes, Yolanda dice que ella sabe, ¿verdad? Esas cosas son así, Yolanda. Así que damos lo mejor. Hay un himno que dice, dad lo mejor de ti, ¿verdad? Dad lo mejor de ti, dad lo mejor al maestro, ¿verdad? Así que Pablo estaba comparando a la iglesia con los sacerdotes de Israel, es decir, del Antiguo Testamento, cuando ofrecían, mire que ofrecían holocaustos todos los días, diariamente, y tenían que aprender a distinguir qué era lo que realmente ellos estaban ofreciendo al Señor. Y muchos se metieron en lío del Antiguo Testamento por eso, porque simple y llanamente, como tú señalabas, ¿verdad? Olvídate, sí, total, eso al Señor no le va a molestar eso, porque Él conoce mi corazón, precisamente que el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Y todavía está vigente en ese sentido. Todo lo que doy al Señor, sea el tiempo, sea cualquier cosa que le vaya a dar, pues mire, en su servicio le quiero dar lo mejor al Señor. Amén. Dad lo mejor al Maestro. Amén. Así que imagínense toda esa gama de sacrificios cruentos, sangrientos del Antiguo Testamento que apuntaban realmente hacia Cristo. Hay una persona que escribió un libro hace años, una persona muy interesante, ahora mismo se me escapó el nombre de él, pero él decía que estos sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban hacia un Dios malo, sediento de sangre, etcétera. Dios requería desde el Antiguo Testamento obediencia. De hecho, tal vez si alguien recuerda el nombre, porque esta persona luego escribió un libro que dijo que habló sobre los extraterrestres, etcétera. No, habló de muchas cosas de los extraterrestres, luego él se salió luego de la línea, pero comenzó yéndose de la línea hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento, que era como un Dios malo, un Dios salvaje, un Dios cruento, que lo que quería era ver, dejarme en sangre para gozarme. Este no era el propósito de los sacrificios del Antiguo, sino a apuntar hacia el perfecto sacrificio de Hebreos 10:14, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre. ¿A quién? ¿A quién? A los santificados. Amén. Arnaldo iba a decir. Hay un autor portugués, Saramago, donde sí. él describe en uno de sus libros una descripción del escenario, ¿verdad? Cuando se sacrificaba, todo ese tipo, ¿verdad? Los animales y todo el escenario. Sí, leí también uno de él que se llamaba Caín y el Evangelio de Jesucristo. Bien interesante, ¿verdad? Como Saramago ganó un premio Nobel de literatura, ¿verdad? Por eso, por su literatura. Era ateo, pero tenía una forma maravillosa de poder describir toda esa parte. Y en ese libro que se titula, creo que es tremendo, ¿verdad? Es una investigación bien profunda, sí. Y lo que él describe, o sea, tú te haces realmente el escenario del interior del templo, de cómo incluso la gente que es más pudiente sacrificaba toros, animales más grandes, y entonces el escenario, ¿sabes? Era
vamos a decir, hasta en una escena de hipocresía, Ujú. ¿verdad? Porque sacrificarte para tu ego realmente. Para ser visto, como cuando señala en el Nuevo lo de la ofrenda y la persona pues, que la pasa literalmente casi para que vean lo que estoy realmente dando, ¿verdad? Que habla eso es lo que habla, de la actitud del corazón. Ese es uno de mis escritores favoritos, Saramago. Plantea también lo difícil, primero que era algo muy común en la cultura de ese momento histórico, y lo difícil que podía ser también para mucha gente conseguir un par de monedas para comprar un pichoncito Así mismo. para ir a sacrificar. Eso es. Lo difícil que se hacía, como él señala, para una persona pobre, comprar pajaritos, o sea que para uno tal vez no tiene, o una ofrenda vegetal. Ahora fíjese, más que la ofrenda, lo que se requería allí que era la actitud del corazón hacia lo que apuntaba. Porque sacrificar podía sacrificar lo que fuera, ahora que cumpliera con las expectativas de la perfección, eso es otra cosa. No se podía dar cualquier cosa, por eso es que ahorita estábamos hablando de por ejemplo, una fruta o algo dañado. ¿Por qué? Porque no se podía dar dañado, porque todo eso apuntaba hacia el sacrificio perfecto, Cristo. 100% Dios y 100% humano, pero Cristo fue el hombre perfecto. Bien, a quien no pudo imputársele pecado. Entonces, todos esos sacrificios, naturalmente, apuntaban hacia Cristo, ¿verdad? Dice y señala por acá, pero en este caso el sacrificio lo ofrece a la iglesia, no un sacrificio sangriento, sino un sacrificio de consagración, de entrega, un tiempo de adoración y alabanza a Dios. ¿Recuerda cuando la palabra dice, sacrifica alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre? Ahora no necesitamos un altar para sacrificar animales, pero como somos adoradores, que adoran al Padre en espíritu y en verdad, ¿qué se nos pide? Que esa alabanza sea como sincera, ¿qué más? Sea pura, brote de un corazón agradecido. Mire qué interesante esto de sacrificio de alabanza. En cuántas ocasiones también como que nuestra boca no quiere alabar o nuestro ser. ¿Le ha pasado? Como en estos días que hace mucha calor, ¿verdad que sí? Y él está ahí, ¿verdad que sí? Y las piezas de uno, estas piezas, ¿verdad? Que uno tiene que le duelen como que todas. Entonces se acuerda del salmista cuando decía, alma mía, alaba a Jehová, y no olvide ninguno de tus beneficios. Estamos en la misma, es cierto, ¿verdad? Y ahí es que cuando empezamos a adorar, pero empezamos a alabar al Señor. ¿Cómo? Con frutos dignos, amén. Frutos que confiesan su nombre, amén. Aunque tal vez la carne no quiere hacerlo, pero ¿cuál es la realidad? Somos espíritu, alma y cuerpo, amén. Amén. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y esa adoración al Padre tiene que ser como en espíritu y en verdad, amén. Así que no solamente espiritual, ¿verdad? Sino esa verdad que parte directamente del Señor. Así que en eso consiste, tan interesante ese aspecto de lo que se llama la libación, ¿verdad? Y la connotación de lo que llevaba a la libación, ¿verdad? Porque ese derramamiento de sangre daba a entender que había una víctima, ¿cierto? ¿Recuerda para el tiempo de Abraham? ¿Recuerda a Abraham lo que el Señor le pide con su hijo? Allá en el monte Moria, el sacrificio, ¿cierto? Claro, ¿qué pasa con el sacrificio? No se lleva a cabo. Más allá de todas esas expectativas, en ese caso particular, ¿qué hay? Que Abraham estaba dispuesto a obedecer a Dios con todo el dolor de su corazón. En el término simbólico, ¿en cuántas ocasiones, simbólicamente hablando, sin cambiar el contexto de lo que dice allí, cuántas ocasiones Dios nos ha pedido que sacrifiquemos nuestro Isaac? ¿Y qué decimos? ¡Luego!
Bueno, Chico, no, tú me estás pidiendo algo, eso está difícil, pídeselo al vecino y que el Señor nos diga otra vez, hey, no es al vecino, es contigo, porque los seres humanos somos bien perspicaces, eso, somos bien listos, le pasamos la batuta al otro. Ahora, ¿cuántas cosas? Si yo no estoy hablando de estos sacrificios, cosas que son tal vez baladíes, ¿verdad? Y que nos las pide el Señor, y cuántas ocasiones decimos, no, Señor, esto sí, pero esto no. Le doy permiso de que entres a la sala, pero a mi cuarto no entres. Recuerda cuando ahorita estábamos hablando precisamente de eso. Entra a la sala, es más, entra a la lavandería, donde se lava la ropa, pero a los recónditos no. ¿Y cuál es la realidad? Que Dios quiere trabajar también con esa parte interior. Recuerda lo que Pablo llamaba el hombre interior y la mujer interior, es la parte espiritual. Cuando el Señor en ocasiones nos va a decir, sacrifica a Elizar. Elizar puede ser el orgullo, puede ser la prepotencia, el oro. Pueden ser cosas que realmente pues no agradan al Señor en general. Puede ser un prejuicio, puede ser una mala maña, qué sé yo. Si los seres humanos las tenemos allí, no podemos negarlo. Y el Señor va trabajando con ellas. Observa que no es lo mismo que otro ser humano trabaje, porque ningún ser humano se puede meter allá adentro. Es más, los especialistas de la conducta humana, los psicólogos, ¿a dónde entran? A ningún sitio. Ellos pueden trabajar con la conducta, ¿cierto? Y nos pueden dar vías, hermano, nos enseñan el mapa. Tal vez lo que puedes hacer es esto, esto y esto, pero a la larga, el único que puede entrar allá es el psiquiatra. Tampoco. El psiquiatra nos puede dar una terapia, ¿cierto? Un medicamento que puede ayudar. Y que hay gente que lo necesita. Hello. Por si acaso alguien me está viendo allá, ¿verdad? Cuando le mencionan, se ponen malitos. Si le mencionan psicólogo y psiquiatra, hasta ahí llegó la mitad. Pues siga siendo amigo mío, porque ellos son especialistas de la conducta. Si te duele un dedo, visita al podiatra. Si tienes problemas, pues mira, qué bueno que Dios lo usa también. Amén. Eso lo tenemos que tener claro como el agua. ¿Por qué? Porque hay un aparato acá adentro, mejor que se llama la azotea. Yo le llamo la azotea, la mente, la psique humana. Y el mismo Pablo nos alienta, ¿verdad? Y nos enseña cómo debemos pensar. ¿Se acuerdan cuando decía todo lo que es puro, lo de buen nombre? Y después nos dice, en esto pensar. Va observando que es la recámara, es adentro, que Él se va metiendo. Dios se va metiendo en nuestra interior. Es el único que se puede meter allá adentro, porque difícilmente acá abajo nadie nos puede conocer. Eso es así. Como nos conoce el Señor. Porque el punto es que el ser humano nunca da a conocer de sí mismo completo su interior a otra persona. Claro. O sea, el psiquiatra o el psicólogo puede saber lo que tú le dices, Exacto. pero no puede saber lo que tú no le dices. Pero Dios sí sabe lo que tú no le dices, porque Él publica hasta lo profundo. ¿Oyeron eso, verdad? El especialista va a llegar, pero no va a llegar, se va a quedar en esa parte, en la parte del alma, ¿cierto? Pero el Señor sí se mete allá adentro, ¿verdad? Y entonces se mete con la palabra, y dice que la palabra es penetrante allá adentro, como espada de dos filos, clac, clac, comienza a cortar, para destruirnos, ¿no? Somos hijos de un Padre que nos ama, amén. ¿Y qué va a hacer el Padre que nos ama? Va a restaurar, va a reconstruir, la vasija, va a fundamentar, ¿cómo? Va a construir la vasija. Va a deconstruir esa vasija para darle forma, va observando. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre, Él nos ama. Y Él va a cumplir su propósito a como de lugar. Amén. Ese es el Padre que nos ama. Eso es así. Ahora habla de gozo, ¿verdad? De ese gozo, el placer, la alegría, ese estado de ánimo, la emoción y de regocijo, júbilo, alegría. ¿Cómo se puede manifestar? Ahí la diferencia, ¿verdad? Que ese regocijo se puede manifestar con gestos, amén, con la satisfacción interior. En otras palabras, Pablo le está diciendo, siento alegría, emoción que me llena de felicidad al pensar esto. Pero también, ¿qué podía hacer?
saltar, levantar sus manos, aplaudir al imaginarse, ¿verdad? Ese gozo que trae el Señor, amén, no por una libación del Antiguo Testamento, sino por lo que en gracia se traduce lo que es adorar. Mire, cuando estamos los domingos que nos reunimos en colectivo para adorar, para alabar al Señor, ¿cómo nos ve el Señor? Como un pueblo que está alabando. Cuando lo hacemos en lo individual, cuando estamos en nuestra casa donde nadie nos ve, ayer como individuo nos ve. Cuando oramos en colectivo, en grupo, nos ve como la iglesia, va observando. Claro, ya sin necesidad de derramar, de hacer ningún tipo de sacrificio, ¿verdad? Recuerda cuando en el antiguo los hacían y el Señor les decía, parafraseando, ya estoy cansado, porque era la actitud del corazón. No es tanto el sacrificio o la dimensión del sacrificio, sino la actitud del corazón de la gente que estaba allí. Cuando lee, por ejemplo, Malaquías, en Malaquías está hablando de los líderes, que son los sacerdotes, el Señor les decía, estoy cansado de que hagan esto. ¿Recuerda cuando en el antiguo decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos? Y mire, y eso es lo único que puede conocerlo es el Señor. Amén. Amén. Esa parte es el Señor, porque yo puedo decir, aquel no lo que sé yo, si lo hace no lo hace, lo único que puede conocer, adentro, quien puede entrar allí, a la buena o a la buena, quien entra allí realmente, quien es el Señor. Amén. Ahora entiende, y paso a la otra parte, cuando se habla del tabernáculo, recuerda el tabernáculo, todo ese proceso del tabernáculo, ¿verdad que sí? El tabernáculo, ¿qué lugares? Vamos a ver si se acuerda. Esos lugares del tabernáculo. Los atrios. ¿Cómo? Los atrios, el lugar santísimo. El atrio, mire esto, el atrio, la entrada, ¿verdad? La entrada. El lugar santo, ¿y cuál otro? El lugar santísimo, donde habitaba la augusta presencia del Señor. Ahora, ¿qué pasó en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento? ¿Qué pasó realmente ahora? Cuando el velo del templo se rasgó desde abajo, ¿cuál es la realidad? Que hay entrada directa a la misma presencia del Señor. ¿Va observando? Que más que un ritual, o que más que una libación, o que un sacrificio, más que todo eso, hay una realidad, y es que el verdadero Cordero Pascual, como decíamos el domingo, fue inmolado, fue sacrificado, y con eso bastó una vez y para siempre. ¿Qué significa? Que no tengo que estar pelándome las rodillas para llegar a ver si Dios se agrada. Él se agradó a través de la persona de Cristo. Amén. Él se agradó a través de la persona de Cristo. Cuando usted va a Jesús en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Toda esta figura de lo que iba a llevar al nuevo pacto en su sangre, vean Jesús que entra el día de reposo, que entra. ¿Y cómo se comporta Jesús? Pues si fue nacido bajo la ley, guardó toda la ley, los rudimentos de la ley, todo, para enseñarnos que realmente, que el único que podía hacer eso era Él. Usted se imagina tratando de cumplir los 600 y pico de mandamientos del Antiguo Testamento. Si fallábamos uno por uno nada más que falláramos, éramos reos según la ley de todo lo que estaba allí. Y Él con una sola ofrenda lo hizo una vez y para siempre. Para siempre. Así que mire, ahí reside el gozo, reside la alegría, ¿verdad? Esa expresión aún de muchos judíos cuando eran sanos. No sé si recuerda que en el Nuevo Testamento decía, si sanaba al cojo, yo no me imagino al cojo, ¿verdad? Muy ritualista, una vez lo sanan, porque hay un lenguaje corporal de alegría, ¿cierto? Usted se imagina que uno te coge toda la vida y cojeando, y de momento lo sanan. Lo menos que hago es que salgo cogiendo hasta la Plaza de Colón y vuelvo otra vez y digan, ¿qué le pasó a este señor? Pues eso es júbilo, eso es gozo. Amén. O cuando recibían la vista, va observando. Eso es parte de esa expresión de júbilo,
de expresarlo también, ¿cómo? Con el lenguaje corporal. Pero si todavía lo hacemos, ¿cierto? Cuando cantamos y decimos, ay, qué chévere, qué presencia tan buena del Señor, ¿cuántas veces nos reímos, levantamos las manos? O simplemente cerramos los ojos, o aplaudimos, o saltamos, porque algunos son más méritos y dicen, bueno, que saltan también. Por eso es que yo entiendo el que salta también, el ojo, porque hay mucho motivo para gozarse también y alabar al Señor. Amén. 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 Saltar de júbilo, ¿verdad? Expresar esa alegría. Recuerde que esta es la epístola del gozo. Amén. Y el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. ¿Y cómo es este gozo? Este gozo es, ¿qué me queda por allá? Este gozo es permanente. Gloria a Dios. Este gozo es para siempre. Este gozo está garantizado. No está exento de problemas, de llanto, de situaciones, pero ese gozo va a permanecer allá adentro, porque es el gozo del Señor y esa es nuestra fortaleza. Gozo, placer, alegría, emoción, gozo por lo favorable, mire todo, por algo que es placentero, por algo que nos gusta, por algo que estamos disfrutando, amén. El regocijo, la expresión aún corporal del cuerpo. ¿Cómo lo hago? Algunos cerrando los ojos y así se quedan en silencio, otros levantando la mano, otros saltando, otros juntando la mano en actitud de oración. Pero es expresión genuina de ese regocijo, o lo que en otras palabras sería el entusiasmo, y con eso termino, muy entusiasmado termino con esto. ¿Qué es entusiasmo? Yo le he dicho varias veces, a ver si alguien recuerda. Vamos a ver. Dice ahí, el único que puede hacerlo es nuestro Dios, dice la jibarista aromática desde Cabo Rojo, dice Yolanda Irizarry, nos dice eso. Que el gozo del Señor es nuestra fuerza, Yolanda Irizarry. Así mismo es Yolanda. Esa es la verdad. Entusiasmo, ¿qué es eso? Gozo. ¿Quién dijo ahora? Gozo. Si alguien está entusiasmado, ¿cómo está? Gozoso, Es un alegre. estado de ánimo. ¿Ah? Que es un estado de Es un ánimo. estado de ánimo. ¿Quién dijo alguien por allá? Emocionado. Muy bien. En griego, entusiasmo. Si usted le entusiasmado, si usted le decía a un griego, ¿y qué es eso de entusiasmo? Ellos te iban a decir, bueno, acuérdense que eran politeístas, ellos te iban a decir, tener un Dios adentro. Mira a ver si me sigue, mira, encaja con lo nuestro, claro, porque Dios está dentro de nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces, ¿de qué parte nuestro entusiasmo? De que Dios está dentro de nosotros, está en nuestras vidas. Amén. No que somos un Dios, no, es que Él está dentro que hizo morada en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Entonces, el entusiasmo nuestro es continuo. Somos monoteístas, no tenemos problema en saber que Dios se metió por dentro a través de la persona del Espíritu Santo que hizo morada y que esa morada es permanente. Amén. Aunque el templo se te desmantele, este templo se puede enfermar, desmantelarse me refiero a que a veces pues se cae, se rompe, se perfora, qué sé yo, le pasan tantas cosas, pero lo que hay dentro, lo importante es el hombre interior, la mujer interior. Así que viva entusiasmado o entusiasmada, independientemente de los problemas de la vida. Amén. Bueno, pues damos gracias al Señor y saludamos a Mili Correa de la Iglesia Bautista por allí, que es la última que nos vio, y a Lala Julie, que está aquí al lado de Lolas, el restaurante, Pollería Lala nos saluda, dice, mamá, de lo que dice Lala aquí, Dios sabe todo. Dios sabe todo lo que necesitamos y es tan misericordioso y nos ama y nos perdona día a día. Muy bien por Lala, esa es la realidad. Dios sabe todo, ¿verdad? Lo que necesitamos y aún sabiendo cómo somos, ¿qué sucede? Él nos ama. Él nos ama y va a cumplir el propósito a como dé lugar. Muy bien.